La medición del dolor es un tema muy interesante, diverso y difícil. No podemos medir el dolor exactamente. Muchas personas tienen un umbral más grande y otros más pequeño. Lo que para una persona puede ser mucho dolor, puede que para otra no sea nada de dolor. Y esto nos dificulta mucho a la hora de medir el dolor. Es muy difícil verbalizarlo. Nos topamos con muchos problemas de lenguaje, ya que exactamente no podemos medirlo. Ante estas dificultades, para la valoración clínica necesitamos tomar en cuenta dos aspectos: tomar en serio la queja del paciente y evaluar la intensidad de su dolor. Pero ¿cómo hacerlo? Pues esta información va a proceder del mismo paciente. Debemos instruir a la familia y al mismo paciente para que sepan utilizar las escalas del dolor. Las escalas del dolor son herramientas o métodos que se han utilizado para poder medir la intensidad del dolor subjetivamente y de esta forma ajustar más exactamente el uso de los analgésicos. En este mapa mental tengo 6 escalas del dolor y la primera es la escala Kele. En ella tenemos una línea horizontal y de lado a lado presentamos ningún dolor y dolor intenso o insoportable. En la siguiente es la escala de Melzack. En ella también es una línea horizontal que va de leve a horrible. Estas dos escalas las podemos categorizar como escalas verbales. La siguiente es la escala analógica visual o EVA. Esta consiste también en una línea horizontal de 10 centímetros que va de extremo a extremo y se sitúan con ningún dolor y con máximo dolor. La siguiente es la escala de grises. En esta escala es principalmente para personas que tal vez no pueden hablar y podrían guiarse por los colores. En este caso se le pide al paciente que identifique el color con la tonalidad dependiendo su afección. Por ejemplo, el color blanco representaría ningún dolor y el color negro representaría el dolor máximo. Considerando estas personas con limitaciones, también tenemos la escala de la expresión facial, y esta está orientada más para niños y consta de 5 a 6 iconos que representan rostros con las diferentes expresiones. Así los niños tienen que escoger, va desde la felicidad hasta el llanto. Finalmente, la escala de Anderson. Esta es para pacientes que no pueden comunicarse y son de 5 a 3 reacciones. Estas implican la respiración, la localización, la expresión facial, el lenguaje y la consolabilidad. En el siguiente mapa tenemos las escalas multidimensionales. Estas fueron establecidas por Melzack y Casey. Ellos establecían que el dolor estaba conformado por 3 dimensiones, que son la sensorial, la emocional afectiva y la cognitiva. La sensorial representaba un dolor lacinante, punzante y huriente. La emocional afectiva era más agotadora, sofocante y atemorizante. El cuestionario de dolor McWheel es un cuestionario complejo con el cual podemos evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos del dolor, principalmente con 4 aspectos: la localización, las cualidades, las propiedades, el tiempo y la intensidad del dolor. Este cuestionario abarca componentes sensoriales y emocionales. Es un instrumento importante en la valoración del dolor crónico. El test de Latain es utilizado porque es muy fácil. Además, en este se agrega el consumo de analgésicos, el grado de incapacidad y alteraciones en el sueño. Decálogo del dolor. Un decálogo es una serie de normas o principios que se utilizan para ejercer una actividad. Los dermatomas son regiones en la piel muy sensibles, ya que están bajo el control de solamente un nervio, ya sea raquídeo o espinal. Estos dermatomas son importantes en la rama médica, ya que se utilizan para verificar la existencia de dolor referido. Este puede ser producto de alguna afección de un órgano interna o alguna lesión nerviosa. Estos dermatomas están divididos por segmentos, como las vértebras. Hay cervicales, torácicos, lumbares y sacros. Cada segmento según el nervio que inervan. Las cervicales inervan la piel de la cara,
la nuca, el cuello, la espalda, los brazos y las manos. La semiología del dolor con la mnemotecnia Alicia. Esta mnemotecnia nos ayuda a evaluar las características del dolor de una forma más sencilla. La letra A la relacionamos a la antigüedad. ¿A qué me refiero? Tenemos que cuestionarle al paciente cuándo empezó su dolor. De esta forma podremos definir si es un dolor agudo o dolor crónico. Con la letra L, la localización. La localización en dónde está su dolor. De esta forma podemos saber si es un dolor referido o no. Con la letra I podemos decir que es la irradiación y podemos preguntarle a nuestro paciente si su dolor se extiende o está en el mismo lugar. Con la letra C, el carácter. ¿Cómo siente usted el dolor? De nuevo la letra I para definir la intensidad. En este caso podemos utilizar las escalas del dolor y preguntarle con números del 1 al 10 cuánto le duele para hacer nuestra interpretación subjetiva. Finalmente, y de nuevo, la letra A para definir a los atenuantes y agravantes. Con esto quiero decir que hay que preguntarle al paciente si ha notado que hay alguna forma en la que disminuya su molestia o de misma forma alguna forma en la que aumente esta molestia. Los neurotransmisores son moléculas o biomoléculas de sustancias químicas que son creadas por el cuerpo y estas transmiten señales desde una neurona hasta otra, así realizando sinapsis. Dentro de la estructura de la sinapsis tenemos que hay un potencial de acción, una célula presináptica que sería la célula emisora y una célula postsináptica que es la receptora. Ahora sí podemos hablar de los neurotransmisores. El primero es el glutamato. Este glutamato es el primer neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso y además el 80% de él está en energía para el cerebro. Este glutamato es precursor del GABA, otro neurotransmisor. La formación del glutamato se da gracias al alfa-zeta-glutarato proveniente de la glucólisis y este alfa-zeta-glutarato nos da la cadena de 5 carbonos, a la cual se le añade un aminoácido. Podemos decir que el glutamato es un potenciador de sabores. Tenemos receptores de glutamato en la lengua y estos son los que producen el sabor umami. Y este sabor umami está presente en los alimentos procesados. El glutamato también puede actuar en receptores ionotrópicos y mecanotrópicos. Sus receptores son AMPA y NMDA. La ketamina es un analgésico con el cual se bloquea la sinapsis en el receptor NMDA, por lo que no hay comunicación ni señalización y se genera una anestesia o analgesia. Existe algo llamado citotoxicidad y es un daño a la neurona por una acumulación de glutamato en el espacio sináptico. Neurotransmisor GABA. El neurotransmisor GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. Este neurotransmisor proviene de una descarboxilación del glutamato. En la neurona presináptica, el glutamato se descarboxila formando lo que es GABA. Este GABA se concentra en vesículas. En la neurona presináptica ocurre una despolarización ya que entra calcio y de esta forma, al ocurrir la despolarización, se libera GABA. En el momento que GABA es liberado por las vesículas al espacio sináptico, puede tomar 3 caminos diferentes. La entrada por 2 receptores a la neurona postsináptica y el reciclaje por medio de un astrocito. En la neurona postsináptica tenemos 2 receptores GABA, receptor GABA A y receptor GABA B. Receptor GABA A es ionotrópico y está acoplado con canales iónicos. Del otro lado está el receptor GABA B, el cual es metabotrópico y está asociado a la proteína G y a segundos mensajeros. En el caso del receptor GABA A, cuando este neurotransmisor actúa sobre ese receptor, se abren canales de cloro. El cloro está afuera y entra hiperpolarizando la célula.
En el caso de los receptores GABA-B, es un receptor compuesto que tiene una proteína transmembranal asociada a la proteína G con 3 subunidades, una subunidad alfa, beta y gamma. En cuanto el neurotransmisor toca el receptor GABA-B, la subunidad alfa inhibe a la adenilato ciclasa y lo que va a pasar es que no va a trabajar en la transformación de ATP a AMP. ¿Qué quiere decir esto? AMP es el segundo mensajero. Lo que ocurre es que prácticamente se está bloqueando a la neurona postsináptica, se le lleva a un estado de mucha negatividad y se evita que se produzca un potencial de acción. En ese momento se bloquea la entrada a cargas positivas como lo son el calcio y el potasio. Acetilcolina. Acetilcolina es el principal neurotransmisor que hay en los músculos y en la memoria. La formación de este neurotransmisor es gracias al metabolismo de la glucosa con el acetil-CoA. El acetil-CoA da su acetil a la colina, formando así acetilcolina. Esta acetilcolina se concentra en vesículas que al despolarizarse la neurona se secreta en el espacio sináptico. El receptor de esta acetilcolina cuenta con 2 subunidades que son acetilcolinoesterasas. La acetilcolinoesterasa ayuda a desgradar esta acetilcolina. Toda la acetilcolina que se queda en el espacio sináptico o hendidura sináptica se podría decir que se desacetiliza y se convierte en colina de nuevo, la cual se recaptura para volver a ser transportada y podamos volver a tener el neurotransmisor. Otro neurotransmisor es la serotonina. Esta serotonina es la principal encargada de regular nuestro estado de ánimo. Es un neurotransmisor y neuromodulador. El origen de este neurotransmisor serotonina es gracias al aminoácido triptófano, quien con la enzima hidroxilasa agrega un hidrógeno convirtiéndose en 5-hidroxitriptófano. A su vez se agrega la enzima descarboxilasa de aminoácidos, la cual quita el carboxilo y se convierte en 5-hidroxitriptamina, lo que conocemos como serotonina. Se conoce que la serotonina es un precedente causal de la depresión, además de alteraciones relacionadas con trastornos conductuales y neurológicos como lo puede ser problemas alimenticios, depresión, la epilepsia, esquizofrenia e incluso la ansiedad. La siguiente es la sustancia P. Esta sustancia P la podemos conocer como la sustancia del dolor. Es una molécula grande conformada por aminoácidos que se encuentra en la médula espinal. Es un neuropéptido y este actúa como neuromodulador o neurotransmisor. Esta sustancia P es un potente mediador de la inflamación y cuenta con 3 receptores que son NK1, NK2 y NK3 o neurocinina. Esta neurocinina interviene en el dolor crónico y el estimulado por dolor agudo. Si tenemos un exceso de sustancia P, podemos provocar ansiedad. Gracias a esta sustancia P podemos decir que nos indica cuando hay un dolor intenso y está presente en el estado de supervivencia. El clonazepam es un fármaco que pertenece a la familia de las benzodiazepinas y este actúa en el sistema nervioso central, actuando sobre receptores benzodiazepínicos y sobre GABA. Este fármaco es un antiepiléptico y ansiolítico. Este ayuda a la inducción del sueño. Es muy importante recalcar que no todas las personas pueden consumirlo, ya que si presentan insuficiencia hepática, este fármaco actúa en el hígado, entonces es contradictorio para ellos. Además, este medicamento puede generar abstinencia y dependencia. Otro fármaco es la amitriptilina. Esta amitriptilina es un antidepresivo tricíclico y también analgésico. Lo que hace es que inhibe la transmisión de los neurotransmisores, como que son la noradrenalina y la serotonina. Los bloquea.
bloquea sus transportadores de recaptación impidiendo la sinapsis. Este analgésico está indicado para la depresión, el dolor, algunos tipos de dolor crónico y síntomas de esquizofrenia. Las contraindicaciones de esta amitriptilina son para personas con infarto al miocardio previo o reciente, ya que uno de sus efectos pues es bloquear la conducción cardíaca, entonces es muy complicado. Los receptores cannabinoides son proteínas de membrana celular y estos actúan como una cerradura de los endocannabinoides. Estos principalmente son compuestos que se encuentran en el cannabis. Existen cannabinoides sintéticos que obviamente son fabricados artificialmente y abarcan muchas clases químicas diferentes. La articulación temporomandibular es como una bisagra y esta conecta la mandíbula y el cráneo. Esta articulación es muy importante ya que gracias a ella tenemos articulada la mandíbula como tal y existen varios trastornos en cuanto a esta, los cuales pueden provocar dolor en los músculos y afectar el funcionamiento correcto. Hay muchos factores que pueden determinar si hay una alteración en la articulación temporomandibular. Pueden ser genéticos, puede ser artritis, puede ser un golpe, un traumatismo, una lesión en la mandíbula. En la mayoría de los casos, estos trastornos de articulación temporomandibular son temporales y se pueden aliviar con una atención y tratamientos o puede que llegue a algún tratamiento quirúrgico, pero normalmente este suele ser el último recurso.